Mary, Julie, Precia, Edwin, Sí, Erwin. Ya, Sí, le hice. ahora sí. Bien, entonces este es el periodo precerámico. Antes de empezar, es bueno que nos ubiquemos geográficamente, ubiquemos las zonas geográficas de Bolivia, ¿no? Em, las zonas geográficas que tiene nuestro territorio, como ya hemos visto en geografía, tenemos la cordillera occidental, ¿no? La que se encuentra aquí en nuestra ciudad de La Paz, forma parte de la cordillera de los Andes, etcétera. Tenemos el altiplano, la superficie plana, ¿no? ¿No es cierto? De las serranías que existe, de los valles que existe, de la zona plana, es donde se encuentra la planicie, ¿no? Por ejemplo, el Alto, Viacha, toda esa parte del altiplano. Otra zona geográfica importante que debemos conocer es la cordillera oriental o cordillera real, ¿no? La que va pasa por Cochabamba, llegando ya, tenemos que pasar esa parte para poder llegar hacia que es el lado de los llanos, los valles, etcétera. La subpuna, ¿no? Es un desnivel, en una zona geográfica de desnivel en la cual está ubicado cerca a la cordillera. El frente subandino, esta zona geográfica también se caracteriza por tener está entre, ¿cómo les digo? La parte andina y la parte del valle, más o menos. Es una zona de intersección, ¿ya? La sabana tropical húmeda, bueno, es la que tenemos en nuestros llanos, ¿no? Santa Cruz, pero la sabana tropical húmeda es la que se encuentra en Beni, en parte de Santa Cruz, incluso en Pando, ¿no? Tenemos esa riqueza. Los llanos secos, el Chaco, que se encuentra al sur, en los departamentos también de Santa Cruz al sur, Tarija, Chuquisaca, ¿no? Parte de Chuquisaca, etcétera. Y la región de la Chiquitanía, también en el lado de Santa Cruz, incluso llegando al Beni. ¿Por qué quiero hacer esta introducción de las zonas geográficas que tiene nuestro país? Porque vamos a identificar las culturas en los lugares donde se han desarrollado. Bien, antes de empezar a hablar sobre la cronología de las etapas de las culturas en Bolivia, es importante que nosotros podamos entender lo siguiente. Ustedes saben que por las características de las erosiones, ustedes saben que el planeta tiene bastantes años, miles de años han tomado tener la formación que tiene ahora, en la actualidad, que se han ido dividiendo en 5 continentes. Eh, tenemos ya la división en mares, ríos, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo es que el ser humano llega a esta parte del planeta, ¿no? Eh, muchos autores y de la historia definen a que Bolivia, bueno, no Bolivia, sino todo el continente es erosión, o sea, todos estábamos unidos y el agua del planeta era aparte, ¿no? Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido desprendiendo por continentes, a lo que ya conocemos hoy con los 5 continentes, ¿ya? Eh, sobre la secuencia cronológica, mientras se fue desprendiendo estas capas de tierra, estas extensiones de los continentes, etcétera, dice que las primeras manifestaciones de vida en cuanto al ser humano han ido llegando por el lado de Asia. Por eso muchos, y esto científicamente nosotros, los latinoamericanos, tenemos rasgos de de los mismos asiáticos, ¿no? Nuestros pómulos son un poco más pronunciados, los ojos no son, nuestra piel es un poco más, puede decir, un poco más oscura. Nuestra misma estructura geo, eh, nuestra misma estructura biológica, etcétera, nos lleva, y según muchos libros, como por ejemplo el que les estaba mencionando, nos dicen que hemos ido nosotros, los antepasados, los primeros hombres, eran procedentes del lado
de Asia, ¿no? Por eso también las características de nuestras estaturas, por ejemplo, hasta hace mucho no superaban los 2 metros, unos 50, unos 60, eran muy bajitos en esa época. Entonces, a medida que se ha ido desarrollando ya las culturas a través de las conquistas y todo, ha habido una mezcla, ¿no? De diferentes culturas y al final ya se ha ido universalizando, se quiere decir. Entonces, esto es una manera de introducción a la cual yo quiero llegar para que ustedes tengan ese panorama, ¿ya? Por ejemplo, el gran Abya Yala, ustedes seguramente van a escuchar ese término, ¿no es cierto? Que está referido al continente americano, en realidad toda Latinoamérica, todo lo que es el país, perdón, todo lo que son el continente americano era solamente una extensión de tierra, ¿no? Entonces, en la actualidad todavía se maneja este término como una unidad, ¿ya? Entonces, eso es importante saber. Ante esto, ustedes saben que el ser humano a principios era una persona nómada. ¿Qué quiere decir? Que iba de un lugar a otro por sobrevivir, ¿ya? Y ya entrando propiamente a nuestro territorio, se puede mencionar que cronológicamente tenemos etapas que hemos podido identificar de las culturas en Bolivia. Por ejemplo, tenemos periodos o etapas, el periodo lítico, el periodo arcaico, el periodo formativo, el periodo clásico y el postclásico, ¿ya? Y vamos a ir viendo uno por uno estos periodos. ¿Qué es el periodo lítico? ¿Ustedes están avanzando en colegio? ¿Se acuerdan tal vez algo del periodo lítico? Chicos, No mucho, le dice, no mucho. ya. ¿Qué se acuerdan del periodo lítico? Precia, Mary, Julie. Yo nada, Lice, porque no pasamos. Ah, no han pasado. Ya. Entonces, Yo no pasé, Lice. ya. Bien, tal vez lo han tocado, pero como un día de clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el periodo lítico? Y eso nosotros es importante que lo sepamos. Alguna vez vamos tal vez a trabajar de guías de turismo y si no nos ubicamos en el tiempo, no ubicamos estos periodos, yo les voy a comentar una experiencia, ¿no? Alguna vez me ha tocado personas que han sido arqueólogos, antropólogos, ¿no? De otros países y hoy ellos obviamente en su rama saben muy bien y yo me había equivocado, ¿no? Había confundido el periodo lítico, no, el periodo arcaico con el urbano, y ahí ha sido un momento muy incómodo, ¿no? Poder eh, decir o subsanar ese discurso que había hecho. Entonces, es importante para nosotros en la formación de turismo tenemos que saber todo, y más usted desde el punto de vista de la sostenibilidad incluso. El periodo lítico se abarca de los años 13.000 hasta el 7.000 antes de Cristo, ¿ya? ¿Qué características tiene este periodo lítico? Durante este periodo, los hombres nómadas, se les llama nómadas porque no tenían un lugar fijo donde vivir. Los seres humanos nómadas buscaban, se movían así como los animales en búsqueda de alimentos, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, en este periodo los hombres nómadas obtienen su alimentación principalmente por medio de la caza, de una caza mayor, ¿no? Se desplazaban de un lugar y otro para poder alimentarse e iban en búsqueda de alimento para poder subsistir. También en el periodo lítico una característica importante es que practicaban ellos la pesca, pero de manera muy rudimentaria, ¿no? Utilizaban esas varillas para poder pescar, no tenían métodos establecidos de pesca, pero ellos pescaban, ¿no? Capturaban a los peces. Y el otro método de subsistencia era la recolección. Eh, la naturaleza, gracias a Dios, nos brindan diferentes tipos de alimentos, ¿no? Entonces ellos recolectaban, digamos, veían un tipo de fruto
o un tipo de planta que ellos podían adquirir fácilmente y recolectaban y almacenaban un poco, pero se tenían que desplazar. Así como les digo, viven los animales, ¿no? En búsqueda de comida, ¿ya? Entonces, esa es una característica, estamos hablando de 13.000 años hasta los 7.000 años antes de Cristo, ¿no? ¿En qué año nosotros vamos después de Cristo? ¿En qué año vamos? Les voy a hacer leer yo, si no es. Jóvenes, ¿están ahí o no? Aquí, Lice, estoy. ¿En qué año vamos? Ahorita, después de Cristo. ¿Qué año es este año? ¿Año o el siglo? Año. Porque estamos en el siglo XXI. No sé. Ya, siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y en el año 2020. Imagínense la cronología. Ellos nos llevaban 13.000 años, pero de antes de Cristo, ¿no? Antes que nazca Cristo, 13.000 años. Es un tiempo donde no había modernismo, no había industrias, no había tecnología, ¿ya? En esta vieja etapa puede ser comparada, por ejemplo, con el paleolítico del viejo mundo. Para nosotros es el periodo lítico y para el viejo mundo decimos Europa, donde se encuentran las viejas culturas, ¿no? El paleolítico. En los Andes centrales, el periodo lítico es la primera etapa en la periodización que se extiende desde el arribo de las primeras poblaciones nómadas. Eh, Había cazadores y también había recolectores, hasta el inicio de la domesticación de las plantas y los animales. Entonces, durante toda esta etapa, desde los 13.000 antes de Cristo hasta los 7.000, se caracteriza porque ya empiezan personas así, son grandes. Entonces, ¿por qué se reunían en grupos así como en los animales? ¿No es cierto? Es para poder cazar animales mucho más grandes, para recolectar con mucha más facilidad. Y algo importante es que también ya inicia en el periodo lítico la domesticación de plantas y animales. ¿Ya? Entonces, domestican las plantas y los animales en el periodo lítico. Como les decía, esta es un poco de la cronología. 13.000 antes de Cristo, eh, eh, la fecha inicial es a la llegada de los primeros pobladores y el inicio y termina cuando empiezan a domesticar a las plantas y a los animales allá por los años 7.000 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces es importante este aspecto dentro de la cronología. Y como ustedes pueden ver ahí en la fotografía, ya estos grupos nómadas iban cazando, iban reproduciéndose, se iban moviendo de un lado a otro. Las características del periodo lítico, otra vez les vuelvo a mencionar, eran personas nómadas, se trasladaban de un lugar a otro. Eh, el refugio era mediante campamentos al aire libre. El refugio era en campamentos al aire libre, se vestían con abrigos, rocosos y cuevas también. La organización social era a través de bandas, ¿no? Se les llama bandas así porque andaban como en grupos. Eh, en esta época, dentro de la cultura, se desarrolla la pintura rupestre, ¿no? Que tenemos hasta la actualidad.
Su economía era basada en la subsistencia, realizaban bastante la caza, por ejemplo, cazaban bastante en nuestro territorio boliviano los guanacos, las vicuñas, las tarucas, las aves, los roedores, recolectaban frutos, recolectaban hojas, gramíneas también y tubérculos, ¿no? Y bueno, también pescaban algunos peces que estaban por este lugar. En el periodo lítico, los distintos grupos cazadores eran recolectores del periodo lítico, compartieron entre sí criterios generales acerca de la fabricación de sus artefactos de piedra. Por ejemplo, dentro del periodo lítico ya nosotros podemos hablar de la primera cultura tal vez establecida en nuestro territorio, según libros de Ponce, Sanginés, etcétera, y es la cultura vizcachani, ¿ya? Como verán, la cultura vizcachani ya empezaban a tratar la piedra como un instrumento o artefactos utilitarios, ¿no? Agarraban, por ejemplo, en esta fotografía pueden ver que elaboraban estos instrumentos para poder cortar o para poder cazar a los animales, esta punta como si fuera de una flecha, para poder tener diferentes herramientas y de esta manera sea mucha más fácil la subsistencia de sus grupos sociales. ¿Ya? Entonces, ya vamos viendo una de las culturas importantes, que es la cultura vizcachani en nuestro territorio boliviano. Seguido al periodo lítico, encontramos el periodo arcaico, ¿ya? El periodo arcaico va desde los 7000, cuando ya los grupos nómadas empiezan a domesticar a las plantas, ya empieza, desde esa etapa, es como una etapa marcada por esa característica, entonces empieza esta etapa que es el periodo arcaico, ¿ya? El periodo arcaico se caracteriza por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, ¿ya? Entonces, cuando termina el periodo lítico es cuando empiezan a domesticar a las plantas, se quiere decir, algunos animales también, y inicia este periodo arcaico cuando ya se empieza a practicar actividades referidas a la agricultura y a la ganadería. Así muchos grupos de humanos abandonan las cuevas y se resguardan bueno, en lugares rocosos para construir viviendas de manera muy rudimentaria, ¿ya? Por ejemplo, en el periodo arcaico empiezan a domesticar a los animales, se puede decir, y empiezan a elaborar actividades referidas a la agricultura, empiezan ya a trabajar la tierra, ya se empiezan a volver los seres humanos sedentarios, ¿no? Ya no van de un lugar a otro, sino empiezan ya a establecerse estos grupos abandonan guardos rocosos. Aquí están elaborando la alimentación que van a tener y están empezando ya a construir viviendas de forma rudimentaria para poder permanecer en el lugar, ¿ya? Entonces, una principal característica es esa, ¿no? Ya empiezan a elaborarse viviendas, empiezan a construir, empiezan a elaborar, desarrollar la agricultura y la ganadería. Un periodo, después de este periodo, vamos a entrar al periodo formativo. Se da entre los años 2500, desde los 7000 hasta los 2500, ya podemos hablar de un periodo formativo, ¿ya? Entre los años 2500 antes de Cristo hasta de los 2500 antes de Cristo hasta los 1500 antes de Cristo. Se inventa la textilería y la cerámica y comienza el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha pasado, a ver si vamos a hacer cuentas de los 7000
a los 2500, ¿cuántos años de periodo arcaico tenemos? Chicos, porque el año 7000 antes de Cristo inicia el periodo arcaico y el periodo formativo desde los 2500. ¿Cuántos años pasan de los 7000 a los 2500? Oigan, ¿están ahí o no? 4500 le hice. En 4500 años, ¿ya? Entonces, 4500 años se tiene del periodo arcaico que se va elaborando agricultura, ganadería, ya se empiezan a construir viviendas. Y entonces eh, ya empieza el periodo formativo. Principales características del periodo formativo abarca los años 2500 antes de Cristo hasta los 1500 antes de Cristo. Se inventa ya en este tiempo la textilería y la cerámica, ¿ya? Y comienza el desarrollo de la arquitectura. O sea, ya empiezan a elaborarse obras de cerámica para poder utilizarlos en su vida cotidiana y también ya se empiezan a estructurar la arquitectura, ¿no? Y aquí tenemos una foto muy conocida. Las primeras culturas del formativo de este periodo se da en el altiplano y tenemos a las culturas de Huancarani y la cultura chiripa, ¿ya? Con ellas aparecen las primeras aldeas. ¿Qué quiere decir? Que en esta época, por eso se llama formativo, ya no se olviden, los nombres mismos nos van a ayudar a identificar. Arcaico, que vivían de una manera arcaica, se dice, ¿no es cierto? Alguna vez, esos viven de una manera, de una forma arcaica. ¿Por qué? Porque tienen las viviendas de manera rudimentaria, muy básicas, ¿ya? Lítico, porque manejan y la piedra, etcétera. Y en la etapa formativa, una de las características es que ya se empieza a desarrollar la arquitectura, se empiezan a hacer obras en cuanto a la textilería y también instrumentos o utensilios en base a la cerámica. Entonces, dentro del periodo formativo en nuestro territorio tenemos dos culturas que son importantes, la cultura Huancarani y la cultura Chiripa, ¿ya? Y en el periodo lítico, la cultura Vizcachani. Entonces, una de las primeras culturas que tenemos en nuestro territorio es la cultura Vizcachani. Pasan unos 4500 años y aparecen luego otras culturas como la cultura Huancarani y la cultura Chiripa. Van dando las primeras aldeas y vamos a ver un poco de la cultura Huancarani. La cultura Huancarani se desarrolló en torno al lago Popó. ¿Dónde se encuentra ubicado el lago Popó? Mary, ¿dónde se encuentra ubicado el lago Popó? Dice por Popó se año 2000, antes de nuestra era, antes de Cristo, ¿no? Entonces,
¿ya? Y hasta ahora se puede decir que pervive esta cultura, ¿ya? Hasta ahora se puede decir que pervive esta cultura eh, después de Cristo. Establecida en una región de la Puna, no llegó a desarrollarse plenamente, mantenido su estado de tipo aldeano hasta sucumbir al influjo de la expansión de los tihuanacos. Entonces, en esta época de la cultura huancarani que se ha dado en el periodo formativo, como verán aquí, nos han dejado este tipo de legados culturales, los rostros, artesanía, etcétera, pero la cultura huancarani llega a desaparecer porque ya en esta etapa, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, y aparecieron otras culturas como la de Tiwanaku y conquistaron a esta cultura. Gracias a eso también ha desaparecido. Todavía tenemos vestigios, les decía, en la actualidad sobre la cerámica, sobre la escultura que existe de esta cultura, ¿ya? Entonces, no se olviden que esta cultura, la de Huancarani, se encuentra ubicada y se ha desarrollado sobre todo alrededor del lago Popó. La economía de la cultura huancarani se basa en el pastoreo de camélidos. Sus aldeas están situadas sobre montículos con casas de plantas circulares, ¿ya? No hay restos de construcciones correspondientes a centros religiosos. Tan solo se han encontrado cabezas de llamas talladas en piedra que responden a una concepción religiosa. ¿Qué quiere decir? Que su economía se ha basado en el pastoreo de camélidos. Tenemos a los camélidos, por ejemplo, la llama, la vicuña, la alpaca, esas veces. En base a eso se basaba su economía, ¿ya? Las aldeas estaban situadas en montículos. Los montículos eran prominencias altas donde ellos podían ver, visibilizar el espacio, ¿no? Visibilizar su territorio, visibilizar a sus animales. Las casas que ellos tenían eran de forma circular, no como las que ahora tenemos de formas cuadradas, se podría decir, ¿no? Como ven en la fotografía, estas son algunos dibujos representativos de cómo serán o cómo son que se han mantenido algunas casas de la cultura huancarani de forma circular. ¿Ya? En cuanto a su religión, dice que no se han encontrado centros religiosos como tal. Por ejemplo, no se han encontrado eh, un lugar especializado para poder rendir rituales a los fenómenos naturales, pero sí se han encontrado cabezas de llamas. ¿Y qué quiere decir? Que ellos, cabezas de llamas talladas en piedra, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que ellos tenían una concepción religiosa, creían en algo. La cultura chiripa, ¿ya? La cultura chiripa se ubica en la península de Taraco. ¿Dónde será Taraco? A ver, le vamos a preguntar. Pueden utilizar sus celulares, sus computadoras para poder ver lo que les voy preguntando, ¿ya? A ver, Yuli, En La Paz, ¿ya? ¿En qué lugar? ¿Qué es una península? eh, está ubicado en la provincia Ingavi. ¿Ya? ¿Qué es una península? Es ¿Qué es una, una península? es una extensión de tierra que, que rodea el agua. Exacto. Sí, ¿quién estaba hablando? Sigan.
No, nada, Lice, no, nada. Ya. Una península, por ejemplo, tenemos la península de Copacabana. Las penínsulas, la característica y a diferencia de las islas, es que se encuentran relativamente cerca de otra extensión de tierra, ¿ya? Entonces, la cultura de Chiripá se ubica en la península de Taraco, ¿ya? Sobre el lago Titicaca, aquí en La Paz, donde hay un montículo artificial. Es que va, es como el de personas que no se antiguan todavía, estos centros, estos templos, tienen paredes dobles. Una de las características de esa cultura que se ha establecido aquí en Taraco es que estas paredes dobles no la utilizaban en ningún otro lugar. ¿Y por qué usaban este tipo de paredes dobles? Era justamente por características ambientales, por el frío. ¿Me dejo entender? La cultura chiripa se ubica en el siglo XV antes de Cristo y dura hasta los primeros años de nuestra era, ¿no? En un momento es coetánea, ¿qué quiere decir? A Tiwanaku. ¿Qué quiere decir? Que en un momento, mientras esa cultura todavía permanecía, llega a paralelamente a encontrarse con la cultura de Tiwanaku, ¿no? No sé si ustedes han visto esta película de 10.000 antes de Cristo. Sí, Lice, ¿Han visto? Es parecido, más o menos, si nosotros hiciéramos una película de nuestras culturas, podríamos sacar características similares a lo que ha pasado, por ejemplo, en la cultura maya de México, etcétera, ¿no? En nuestra cultura chiripa, así como eran pequeñas aldeas, estas culturas, a medida que pasaba el tiempo, no crecían más, sino no desarrollaban más. Entonces, se han ido encontrando ya después con culturas mucho más desarrolladas, como es el caso de Tiwanaku. Y Tiwanaku ha ido conquistando estas culturas, ¿no? Así como en la película que he visto, ha ido conquistando estas pequeñas culturas. Ya hemos mencionado una que es Huancarani y la otra que es Chiripa. Sobre la cultura de Vizcachani, esta cultura no se sabe a ciencia cierta si se ha perdido con el tiempo o han ido migrando después las personas, ¿no? Recordemos que en el Paleolítico las personas van migrando de un lado a otro y en lo que iban migrando, bueno, ya se ha ido dispersando todas las personas que pertenecían a esta cultura. Pero ya en el periodo formativo, la cultura Cuancarán y la cultura Chiripa, eh, ya se tiene evidencias de que han sido conquistados por los tihuanacones. Y como verán, ese es un mapita sobre la cultura Chiripa donde se encuentra, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el lado de Perú, aquí es el departamento de La Paz, y casi al borde, en esta península, es que encontramos a esta cultura. Entonces, no todo lo que está todo lo que está en la isla, en alrededores del lago Titicaca pertenece a la cultura inca, ¿no? Que eso viene después todavía. Sino también podemos encontrar vestigios de la cultura chiripa, ya en el lago Titicaca. Aquí está la frontera de La Paz. Gracias a la división geopolítica de nuestro territorio, se encuentra aquí en nuestro territorio. Posterior a eso, también vamos a ver otras culturas, la cultura de los urus y los chipayas. Los urus son anteriores a los pueblos agricultores y ocupan la cuenca fluvial y lacustre del altiplano. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran los urus? También dentro del territorio boliviano, ya por el lado de Oruro, ¿no? Los famosos urus. Lingüísticamente están emparentados con los chipayas, coexisten con los aymaras y los incas. Ya, esto ya va más allá del periodo formativo y